Buenas, queridos amigos, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar sobre un caso que, bueno, de alguna manera tiene incluso una gran incidencia sobre Venezuela desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista político. Y es el caso de la evidente, pues, y factible destitución de la presidenta Dilma Rousseff del Brasil. Estamos aquí con nuestro colega y siempre buen amigo Kenneth Ramírez para discutir sobre el tema. Bueno, tenemos ahora este escenario en Brasil que está sido ejerciendo todo lo que es un cambio en toda la región, un impeachment, un juicio político a Dilma, que sería el segundo juicio político en la era democrática de Brasil. Recordemos el que fue objeto Fernando Collor de Mello en los años 90, digamos muy cercano a lo que fue también aquí en Venezuela la destitución de Carlos Andrés Pérez. Y evidentemente está generando un impacto, dado el tamaño geopolítico que tiene Brasil, el impacto que tiene la región, pero por otro lado por la polarización que ha generado en Brasil, ¿no? Por un lado, pues la argumentación de la institucionalidad, de que esto es un juicio político, del cual, de hecho, como acabo de mencionar, Brasil ya tiene un antecedente, y por el otro lado, todos los movimientos sociales y el PT a la cabeza con Lula diciendo que esto es un golpe de Estado. Entonces yo personalmente considero pues que el caso de la presidenta Dilma Rousseff, el caso de la derrota del kirchnerismo en Argentina, la derrota del chavismo-madurismo en las elecciones recientes para el Poder Legislativo, la derrota del presidente Evo Morales, quizás también prácticamente también derrota del presidente de Ecuador, marca de alguna manera el fin de una era, digamos, populista, izquierdista, que ha encontrado, pues, o encontró su filón en la exportación de materias primas, pero como quiera que esas materias primas han entrado en un proceso de gran descenso en cuanto a su valor estratégico, evidentemente al no disponer de recursos para implementar esas políticas, esas prácticas populistas de repartir dinero, evidentemente eso se refleja en la política de estos países y que encuentran en la denuncia de los hechos de corrupción, como es el caso de la presidenta Dilma Rousseff con el expresidente Lula, que son acusados pues, de manejos dolosos o poco sanos o santos, ¿no? Desde el punto de vista de su gestión como mandatarios. Sí, tenemos evidentemente, es el fin del ciclo de la izquierda foropaulista, todo ese conjunto de movimientos y esa izquierda antiglobalización aglutinado en el Foro de Sao Paulo, lo cual no significa que América Latina esté girando a la derecha. Para mí, yo lo veo más girando hacia el centro, en tanto que los pueblos latinoamericanos están pidiendo un mayor fortalecimiento de las instituciones, lucha contra la corrupción y que se mantengan las ganancias sociales de la década pasada, además de recuperar la economía. Entonces, evidentemente, aquí hay una dimensión en consecuencia que tiene que ver con lo que acabas de decir, a un agotamiento del superciclo de materias primas que estaba asociado a todo ese crecimiento de China en la década pasada, que generó pues un auge de bienestar en toda América Latina y en Brasil en concreto. Ahora, con lo que nos lleva a considerar que dentro de la crisis brasileña están gravitando tres elementos. La crisis económica, pasamos de un 4% a menos 0,4% en este año. Tenemos una dimensión política que es la corrupción, que ha salpicado concretamente al gobierno de Dilma, pero a prácticamente toda la clase política, con el escándalo del petrolao, ese conjunto de sobornos que estuvieron asociados a Petrobras y que de alguna manera se está investigando. Y por el otro lado, una dimensión social. Es una dimensión social y que tiene que ver mucho con la trampa de los países de renta media. Brasil llegó a un nivel de desarrollo y los pueblos quieren más. No solamente quieren que les den programas asistenciales, sino quieren servicios públicos de calidad. Y eso fue lo que nosotros vimos en el año 2013, cuando hubo una protesta generalizada frente a los grandes gastos que se hicieron para el Mundial de Fútbol y para este año, para las Olimpiadas, mientras que los servicios públicos aumentaban de precio y no aumentaban su calidad. Entonces hay tres dimensiones orbitando en este elemento concreto del impeachment a Dilma Rousseff. Ahora bien, fíjate, Kenneth, como se dice en la jerga del periodismo y de las enseñanzas, pues de las prácticas de la comunicación social, todo mensaje genera consecuencias. El caso está en que la presidenta Rousseff y en el caso venezolano utilizan un discurso, un mensaje que está generando
serias y graves consecuencias para el sistema político que ellos de alguna manera están encarnando. Me explico. El solo hecho, pues, de reducir el discurso acerca, en la respuesta, ¿no?, acerca del proceso de cuestionamiento a sus gestiones e invocar automáticamente ese discurso de que se trata de la derecha apátrida, que se trata de la oligarquía, que son los ricos que no quieren que los pobres disfruten de las riquezas que son para el pueblo, etcétera, etcétera. Eso hace muchísimo daño y lo que, por supuesto, en el caso venezolano, que es que lo que nos afecta directamente, encontramos pues que el proceso de deterioro del modelo que se instauró aquí hace 17 años hace pues que la respuesta de los mandatarios, de Maduro y todo su séquito de ministros y de líderes políticos traduzcan ese sentimiento pues de rechazo mediante una incorporación de conceptos, de elementos dañinos que hacen son muy perversos para el sistema político venezolano porque muestra unos niveles de inseguridad muy grandes. No obstante, hay que decir que en el caso brasileño estamos en un contexto de una democracia institucionalmente madura. De hecho, la matriz del golpe de Estado ha quedado derrotada una vez que el tribunal ha acusado a Eduardo Cunha, que fue uno de los impulsores del impeachment a Dilma, y lo ha sacado de su posición de liderazgo del Congreso. Además, Marina Silva, quien fue ministra de Ambiente de Lula da Silva, ha señalado que no se puede articular y señalar que estamos frente a esa situación. De todas maneras, como es algo bien interesante que está polarizando Brasil y que incluso toda la región por la injerencia del propio Ernesto Samper, lo vamos a seguir tocando en el próximo segmento. Nos quedamos, Eloy, con dos líneas de reflexión bien interesantes. En primer lugar, que estamos ante la actuación de la institucionalidad brasileña. Por un lado, sacando a Cunha, pero el Tribunal Supremo Federal, pero también por el otro lado, el Tribunal Electoral ha señalado una decisión que Temer, en el caso, Michel Temer, el vicepresidente, en caso de quedar como presidente, ni siquiera podría optar a un segundo periodo. Eso en un primer plano. Y en un segundo plano, la segunda reflexión que hacíamos era el rol injerencista de Ernesto Samper, que de alguna forma sacó desde UNASUR una declaración prácticamente instando a los diputados brasileños y a los senadores que prácticamente frenaran el impeachment. Sí, evidentemente que Samper se comporta justamente como un gerente de una franquicia, vamos a llamarla chavista, madurista, en tanto y cuanto se siente nimbado pues, con un poder que puede decidir sobre la suerte de los países a partir justamente de la estructuración de este organismo multilateral. Evidentemente, UNASUR ha sido bastante prudente en algunas de sus posturas y claro, él como secretario general, él pretende asumir ese rol conductor, dirigente, como marcando la pauta de lo que deben hacer, olvidando que Brasil no es un país cualquiera, es Brasil, y que Brasil justamente ha dado demostraciones de ser un país institucional que a pesar de haber vivido tantos años bajo la férula militar, ha demostrado tener un sentido de las proporciones. La política, los políticos en Brasil han mostrado un sentido amplio de las proporciones y están actuando de conformidad con lo que indica el establecimiento, la juridicidad de ese país. Por esa razón, esa poco feliz expresión del presidente de UNASUR, de Samper, quizá va a quedar en los anales pues, de la historia de las relaciones internacionales como como una pretendida intención de cambiar la suerte de algo que ya era inexorablemente decidido, como sería ya el impeachment que se le va a aplicar a la presidenta Dilma Rousseff, aunque te advierto, Kenneth, yo no me caso con los absolutos, creo que es posible, todavía hay la política es cambiante, y ya Bismarck lo decía, que la política es el arte de lo posible y la ciencia de la contingencia, por esa razón no hay que casarse con los absolutos, sin embargo todo apunta a que se va a producir el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Sí, es muy probable que el impeachment
impeachment se produzca. De hecho, todas las investigaciones que se han hecho de opinión para pulsar la opinión de los senadores dan que más del 50% estaría por la labor, por lo cual se considera que, observando un poco los últimos movimientos del gobierno de Dilma Rousseff, pareciera que quiere empezar a crear una suerte de choque entre los poderes de Brasil, con algunos, digamos, fichas que tienen en el Poder Judicial, el poder que todavía tiene como ejecutivo, para intentar crear una situación que lleve a unas elecciones anticipadas. Eso es lo que yo he estado observando, que ha sido los últimos movimientos por los cuales ellos están intentando, ya no, que ante un impeachment que parece inminente, tratar de crear el escenario alternativo que sería unas elecciones anticipadas. Exactamente, y eso evidentemente muestra el irrespeto a las instituciones, porque eso pasa incluso en Venezuela. Venezuela, el marco constitucional establece un conjunto de mecanismos para los cuales para aliviar, para, digamos, calmar los niveles de tensión. Está la propuesta incluso que fue el propio presidente Chávez de imponer pues un referéndum revocatorio a mitad de periodo de cada presidencia de la República. Bueno, resulta que hoy en día el gobierno venezolano de repente se ha convertido en un defensor de una vieja constitución y no de esta que establecía la posibilidad de un referéndum revocatorio. Referéndum revocatorio que, visto desde el punto de vista político, no jurídico, es quizás la solución, por tanto, sirve para bajar las tensiones, en tanto que lo jurídico, si nos aferramos a lo jurídico, a lo constitucional, nos va a permitir entramparnos, pues, o nos va a entrampar en una situación poco aliviadora de la tensión misma que vive el país. Es preferible aplicar lo que llaman el referéndum para que eso baje las tensiones. Igualmente pasa en el Brasil, y el Brasil está dando demostraciones justamente de lo que se debe hacer para bajar las tensiones y procurar una salida, digamos, democrática en la que participe la ciudadanía brasileña, y eso es un gran ejemplo para nuestro país para que acomete ese mismo camino. Si nos atenemos a lo que es el marco institucional brasileño, lo que debería ocurrir es ahora un Michel Temer que tiene que asumir como gobierno que es de transición, porque en tanto que nada más podría estar 2 años, dado ya lo que dictó el Tribunal Electoral, que no podría optar a una reelección por haber incurrido en delitos electorales, eso por un lado, y él debería hacer el ajuste económico que Brasil requiere, porque hay que volver a subrayar que aquí hay una dimensión económica que es lo que se ha tragado la gobernabilidad en Brasil, y que de alguna manera América Latina necesita un Brasil sólido y estable. Interesante también, Eloy, señalar cómo Michel Temer reveló la posibilidad que José Serra, quien fue candidato del PSDB, o sea, del gran partido opositor en Brasil, puede ser su canciller. Es un candidato que incluso busca impulsar el Mercosur en su dimensión comercial, y ha estado ha sido muy seguidor, ha sido muy crítico de la situación en Venezuela con respecto a las violaciones a los derechos humanos y a las violaciones de las libertades democráticas. Sí, el problema está que las cartas están echadas, estamos a la espera pues de una solución en Brasil, una solución democrática e institucional, y que sirva, por supuesto, de ejemplo para que en Venezuela también la solución sea pacífica, constitucional, institucional y particularmente muy democrática. En todo caso, una vez que esta situación en Brasil ocurra, eso puede ser incluso un disparador para, en el escenario hemisférico, considerar la situación de Venezuela en el marco de la Carta Interamericana Democrática. Muy interesante eso que has dicho, vamos a tratarlo incluso en el próximo Negro, por cuanto es importante plantearlo, es importante analizarlo. Es importante destacar, querido Kenneth, que mientras las formas de solucionar los problemas, digamos, políticos de la región apuntan hacia un crecimiento institucional, hacia un fortalecimiento de los mecanismos, incluso hasta multilaterales, para ayudar a solventar los problemas que se emanen pues, de algunos de nuestros países, como por ejemplo el caso de la Carta Democrática, que bien lo señalaste, hay
factores, en el caso venezolano, que se han convertido en una especie de estorbo, de obstáculo para que ello se pueda poner en práctica, cuando que lo que se busca es la solución pacífica, democrática e institucional de las crisis políticas que pues, están ocurriendo en Venezuela, pero ocurren en otros países también. Bueno, con este cambio que se puede, que está en puertas en Brasil, lo que nosotros vamos a tener en el caso venezolano es un aislamiento regional. Si ya tenemos un contexto en donde las izquierdas han venido perdiendo fuerza desde el Foro Paulista, han perdido fuerza en la región, y ahora vamos a tener que el último valedor realmente geopolítico que le permitía a Venezuela no quedar solamente, digamos, en ese esquema más ideológico del ALBA, sino refugiarse en la alternativa que era UNASUR, Sí. que era Brasil, ya no va a tener ese valedor. Pues tenemos en un caso la Argentina de Macri, ahora vamos a tener en Brasil un gobierno de Michel Temer como valedor, pero donde José Serra del PSDB, quien ha sido muy seguidor de lo que lo que es las luchas de la alternativa democrática en Venezuela, de las violaciones a los derechos humanos. Incluso eso fue una de las líneas de su campaña en el 2010, criticando ese seguidismo y esa excesiva protección de parte del Dilma Rousseff a lo que era Nicolás Maduro en Venezuela. Eso evidentemente, bueno, eso va a tener un impacto porque ahora Brasil, pues seguramente en el marco de la Carta Interamericana Democrática puede considerar, en el artículo 20, donde dice que se pueden considerar las alteraciones al orden constitucional, donde tipificaría lo que es el choque entre el Tribunal Supremo, por un lado, junto con el Ejecutivo, haciéndole unas pinzas para vaciar de competencia a una Asamblea Nacional que, bueno, tuvo un sonoro triunfo el 6 de diciembre y que estos dos poderes han intentado vaciarle y evitarle que genere, pues, que sea un espacio de discusión, de elaboración de leyes para salir de la crisis en la cual estamos. Sí. Lo importante de todo esto es que la región, globalmente hablando, marcha hacia un proceso creciente de institucionalidad, de democratización, de respeto a lo acordado entre las partes mediante el acto que se llama la Constitución Nacional, y que particularmente Venezuela, que ha sido a lo largo de toda su vida un propulsor de fórmulas que faciliten el entendimiento entre las partes en una situación dada, hoy en día se afirme, pues, se muestre con una gran solidez la importancia, pues, del respeto a las instituciones. En el caso, fíjate, el nombre mismo te lo dice, en el caso de la OEA, Organización de Estados Americanos. El Estado no son los gobiernos en este caso, porque muchas veces estos regímenes, como en el caso de Dilma Rousseff, favorece al gobierno venezolano y no al Estado venezolano, porque nosotros somos parte de ese Estado venezolano, la ciudadanía es parte de ese Estado venezolano, y en este momento el Poder Legislativo es parte de los poderes de ese Estado venezolano, y resulta pues que esta cofradía de gobiernos, amigos entre ellos de la izquierda, han procurado prácticamente favorecer a los gobiernos y no a los estados. En este sentido, creemos que estas crisis, tanto en Brasil como la derrota en Argentina del kirchnerismo, como esta serie de movimientos y la derrota del chavismo, madurismo del 6 de diciembre, apunta a un fortalecimiento de la institucionalidad, y espero que estas fuerzas respeten ese avance de la institucionalidad democrática. Interesante entonces hacer balance. Sí, hacer balance porque tampoco tenemos que pensar que esta década se va a quedar en nada. Es decir, tenemos que reconocer que han habido unos avances sociales, que esos avances sociales hay que mantenerlos, que por el otro lado la democracia se ha consolidado prácticamente en todos los países, pero se ha malentendido en muchos casos la votación popular como un cheque en blanco para el ejercicio autoritario, y entonces ahí es donde viene la necesidad de corregir y acentuar las formas republicanas en toda la región, en toda América Latina, y por el otro lado rescatar la competitividad para que sean sostenibles esas conquistas sociales. Entonces creo que todo se va tomando forma como para que la alianza de partidos, la alianza progresista, la alianza de partidos de centroizquierda pueda, en mi opinión, tomar el relevo a esa izquierda de Foro de Sao Paulo y tratar de llevar la región hacia un crecimiento con prosperidad, hacia un crecimiento con fortalecimiento de la democracia. Así es. Bueno, querido Kenneth, el tiempo es implacable. Hasta una próxima oportunidad donde estaremos de frente con ustedes en Geopolítica 2.0.